Hola, buenos días a todos. Esperando que se encuentren bien en este estado bastante especial, eh, producto de la pandemia. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Cucos Petraelo, soy abogado de acá de Valparaíso, y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el coronavirus y el derecho del trabajo. Específicamente, realizaré algún análisis a la ley 21.227, que justamente trata de proteger el empleo en tiempos de pandemia. Como muchos de ustedes saben, con fecha 31 de marzo, el Honorable Congreso aprobó el texto de esta ley, cuyo objetivo principal es la protección del empleo. En otras palabras, impedir de alguna forma que los empleadores le pongan término al contrato de trabajo por alguna de las causales establecidas en nuestro código laboral, pero con el objeto de impedir de alguna forma que el trabajador eh, de alguna forma recaiga en su situación laboral. Esta ley tiene tres pilares, tres figuras principales. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera es la suspensión de la relación laboral por acto o declaración de autoridad competente, como sería en el caso la declaración de cuarentena por parte de la autoridad sanitaria. Un segundo pilar es la suspensión de común acuerdo, y el tercero, la reducción de la jornada de trabajo, a las cuales podrán acceder todos aquellos que tengan un contrato de trabajo y tengan cierta cantidad de cotizaciones en la cuenta individual de la AFC o del seguro de cesantía. No hay que olvidar, y acá voy a hacer una pequeña introducción, que el 6 de abril, ¿no es cierto?, se publicó la denominada ley, la cual consta de 29 artículos y regula, entre otras materias, la forma en que ciertos trabajadores podrán acceder a las prestaciones del seguro de desempleo. Esta ley modifica los requisitos para que los trabajadores puedan obtener los beneficios. Por tanto, el objetivo principal es asegurar el pago de las prestaciones del seguro de cesantía ante un acto de autoridad para el control de la enfermedad del COVID-19. Esto es el principal objetivo de esta norma. Como ya les anticipé, las materias reguladas por esta ley, o los pilares que tiene esta ley, son tres. El efecto del acto o la declaración de la autoridad que impliquen la paralización de actividades que impidan o prohíban la prestación de los servicios contratados. Recuerden ustedes que el contrato de trabajo es una declaración de voluntad entre el empleador y el trabajador, en el cual acuerdan realizar un cierto trabajo versus el pago de una remuneración. Un segundo pilar habla del acuerdo o pacto entre el empleador y el trabajador que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento. Y un tercer pilar, se habla del pacto de rebaja o la reducción de la jornada. Vamos a enfocarnos en el primer pilar, el efecto del acto de la declaración de autoridad que implique la paralización de la actividad que impida o prohíba la prestación de los servicios contratados. Primero, necesitamos un acto o la resolución de autoridad. En efecto, la ley se coloca en un escenario inicial que va a consistir en ¿qué? En que exista un acto o declaración de autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior. Acá vamos a necesitar obligatoriamente que la autoridad, ya sea la autoridad sanitaria, en este caso el ministro de Salud, o la autoridad que establece o tiene a cargo la seguridad interior del Estado, que sería el ministro del Interior, dicten una resolución
para el control de la enfermedad, ¿no es cierto? En este caso el COVID-19, por ejemplo, la cuarentena que están viviendo muchas comunas en la ciudad de Santiago. ¿En qué más debe consistir para poder estar frente a esta situación? Que producto de dicha resolución, y acá tenemos la causa-efecto, implique la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país. Lo llevo al caso concreto. Algunas comunas de Santiago se dictó, ¿no es cierto?, la resolución o el acto administrativo que establece la cuarentena, y dentro de ese mismo acto se establece la paralización de algunas actividades en un territorio acotado de la región de Santiago. Y tercero, debe impedir o debe prohibir totalmente la prestación de los servicios contratados. Como ustedes saben, en Santiago, si bien están con cuarentena, pero no todos los servicios han sido suspendidos. Los supermercados continúan trabajando, algún comercio que no esté dentro de los recintos llamados malls continúan trabajando, la gente que sigue en teletrabajo continúa prestando sus servicios. El acto o la resolución de la autoridad es la condición inicial para que los trabajadores afectos al Código del Trabajo y afiliados al seguro de desempleo, y que se cumplan además con los requisitos establecidos en la ley. En las láminas siguientes vamos a analizar cuáles son los trabajadores que están incluidos, cuáles son los requisitos y aquellos trabajadores que lamentablemente se excluyen de este beneficio. Acá entonces lo que tenemos es que el acto de la resolución de autoridad suspende la relación laboral, es decir, el trabajador no puede realizar el trabajo para el cual fue contratado y en consecuencia el empleador no estaría obligado a pagar su remuneración. Acá les pido que no perdamos el foco en relación a esta norma. ¿Ya? Acá lo que tenemos es la suspensión de las obligaciones y los deberes derivados del contrato de trabajo. Esto es lo que esta ley va a proteger. Los trabajadores que están en esta situación y que por tal suspensión no percibirán remuneración de su empleado, se podrán beneficiar con las prestaciones provenientes de los fondos individuales y del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. En este punto, recuerden que primero se agotan los fondos individuales y posteriormente se le echa mano al Fondo Solidario. Recuerden que hubo una importante inyección al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. En cuanto a la dictación de la resolución, además se establece que la Subsecretaría de Hacienda deberá dictar la resolución fundada en la que señalara la zona o el territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o la declaración de la autoridad referida, y en su caso las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Recuerden que esto ocurrió ya con fecha 8 de abril. En cuanto a las exclusiones, ¿quiénes no podrán acceder a la prestación señalada en esta norma? Aquellos trabajadores que al momento de dictarse el acto o la declaración de autoridad hubiere suscrito con su empleador un pacto que permita, primero, asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento, incluidos aquellos a los que se refiere el título segundo de la presente ley, en relación al pacto de reducción de jornada. Y segundo, que implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual. Por ejemplo, aquellas personas que suscriben un anexo de contrato en relación al teletrabajo. Esas personas quedan excluidas de los beneficios de esta ley. ¿Quiénes tampoco podrán acceder? Aquellos trabajadores que en este mismo periodo perciban subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza,
de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen durante el tiempo en que perciba dicho subsidio. Es decir, aquellos trabajadores que estén haciendo uso de licencia médica no pueden acceder a este servicio. ¿Por qué? Porque recuerden que todo aquel trabajador que está haciendo uso de la licencia médica durante el periodo del descanso no pueden ser despedidos. Además, quedan excluidos aquellos trabajadores que laboren para empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto o la declaración de autoridad. Tampoco podrán acogerse durante la duración del referido evento a las prestaciones o a los beneficios de dicha ley. Además, tampoco podrán acceder aquellos trabajadores que no están suscritos a la ley de seguro del desempleo. Esto por una razón obvia. Y por último, no lo señala expresamente la ley, pero no contempla a los trabajadores independientes o por cuenta propia, o aquellos no regulados por el Código del Trabajo. En cuanto a la retroactividad de la norma, en el periodo comprendido entre la declaración de estado de catástrofe por calamidad pública y la entrada en vigencia de la presente ley, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley 19.728, que esta es la que genera, la que crea el seguro de cesantía. Recuerden que esta norma tuvo, como fue confeccionada, fue dictada durante el periodo de emergencia, se le dio un efecto retroactivo. Recuerden que la ley se publica y sus efectos son para el futuro, desde la publicación de la ley hacia el futuro, pero eso tiene excepciones. ¿Qué excepciones va a tener? Cuando la misma norma establece un efecto retroactivo, y este es el caso. A cuyos empleadores que hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia del acto de la declaración de autoría, o que haya impactado la continuidad de la prestación de los servicios, podrán acceder a las prestaciones establecidas en la ley. Acá se le trató de dar vigencia y que corriera hacia el pasado, siempre y cuando se cumplieran con todos los requisitos establecidos en la misma norma. En cuanto a los beneficios y montos, acá el derecho a la prestación dice textual la norma que va a ser aquellos establecidos en el artículo 15 y 25 de la ley que genera el seguro de cesantía. Más simple, el artículo 15 establece los porcentajes que se van a pagar en función del fondo individual, y el artículo 25 de dicha norma dice lugar con el fondo solidario. Entonces, para efecto de los montos, se remite a las tablas allí señaladas. Asimismo, se establecen valores superiores remitiéndose a dicha ley. Se señalan valores inferiores nuevos, distinguiendo entre los contratos indefinidos, dentro de los cuales los primeros 3 meses el piso será de 225.000, luego 200.000, para terminar en 175.000, y los contratos a plazo fijo o por obra o faena, que partirá en los mismos montos, el primero 225.000, luego 200.000 y finalmente a 175.000. La norma entrega porcentajes en los cuales la reducción de la remuneración va a ser primero en un 70%, luego en un 55%, posteriormente al tercer mes un 45%, y si se llegara a un cuarto mes, este va a ser igual a un 40%. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Los trabajadores van a tener derecho a la prestación, establecida, como ya dije, en el artículo 15 o en el 25, ya sea fondo individual o fondo solidario, siempre y cuando estén afiliados al seguro de cesantía. Registren a lo menos 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, inmediatamente anteriores al acto de la declaración de autoridad, y asimismo podrán acceder a aquellos trabajadores que registren un mínimo de 6 cotizaciones
mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. Es decir, durante el último año debe tener un mínimo de 6 cotizaciones, siempre que a lo menos registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad antes señalado. En ambos casos, no les será aplicable el requisito de cesantía ni los demás requisitos de acceso a las referidas prestaciones de la Ley 19.228, incluida la señalada en el artículo 28 de dicho cuerpo legal. En cuanto a la remuneración base, para determinar la prestación a que tendrán derecho de conformidad, ¿no es cierto?, a dicha norma, se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones, anteriores al inicio del acto o declaración de autoría, sin considerar la remuneración que se pueda pactar en virtud del inciso tercero del artículo primero o del artículo séptimo. ¿Cómo es el financiamiento? ¿De dónde se va a financiar este programa? Para dicho financiamiento, se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador, en las cuales se compone, primero, los aportes del empleador correspondientes al 1.6 de la remuneración en caso de los contratos indefinidos, o en un segundo caso al 2.8 los contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada. Segundo, del trabajador con un contrato indefinido, aportando un 0,6%, y cuando estos fueran insuficientes, se financiará con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Recuerden que este fondo recibió una inyección importante de parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo obtener el beneficio? Primero, el empleador debe solicitar ante la sociedad administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente de forma electrónica. Recuerden que en estos tiempos hay que dar mayor celeridad y ojalá todos los trámites se realicen de manera electrónica y no presencial. La prestación que conforme a la ley le corresponde a uno o más de sus trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o la declaración de autoridad que se refiere a la ley. Para tales efectos, el empleador deberá presentar una declaración jurada simple que dé cuenta que él o los trabajadores respecto de los cuales se solicita la prestación no se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo primero de la presente ley, junto con la información necesaria para efectuar el pago correspondiente al trabajador. El empleador será personalmente responsable de la veracidad de las declaraciones del documento. La presentación directa del trabajador, con todo el trabajador respecto del cual no se haya solicitado el beneficio, podrá individual o colectivamente requerir la prestación establecida en el presente título ante la sociedad administradora de fondos de cesantía, preferentemente de forma electrónica, presentándose para tales efectos también una declaración jurada simple en los términos ya señalados. Lo importante de esta declaración jurada es que no debe ser emitida ante notario. Por eso es que se habla de declaración jurada simple. El pago. El pago se efectuará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en que comienza a regir el acto de la declaración de autoridad señalado en el inciso primero del artículo primero de la presente ley. En el caso de que el evento a que se refiere dicha norma tenga una duración inferior a un mes calendario, que ya lo sabemos, no fue así, sino que esta pandemia no sabemos cuándo vaya a terminar, la prestación que no comprenda la mensualidad completa se pagará de forma proporcional al tiempo de su duración. Durante dicho periodo, lo importante es que el trabajador también podrá tener
escuchan ahí? Ya, tuve un pequeño problema con internet acá en la zona. Ya, continúo. Si durante el periodo en que esté vigente el acto de la declaración de autoridad señalado en el inciso primero del artículo primero de esta ley, se le otorga al trabajador licencia médica con derecho a subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la causal que la motive, se interrumpirá el pago de la prestación establecida en la presente ley si hubiera tenido acceso a ella, reanudándose el pago de la misma según corresponda una vez finalizado el periodo de licencia médica. Recuerden que los fondos que se señalan tanto para el pago de la licencia médica como el pago del seguro de cesantía en este episodio excepcional son fondos totalmente distintos. Cuando una persona se enferma y presenta su licencia médica, no es el empleador quien paga su remuneración, sino que es ya sea FONASA o la ISAPRE respectiva. Acá, como el fondo de cesantía está supliendo de alguna manera la obligación del empleador de pagar la remuneración, se mantiene la misma regla. Pero tuve un problema acá, espérenme. Ya, ahí sí, ahí soluciona el problema técnico. En cuanto a la remisión de antecedentes a la Dirección del Trabajo, esta es obligación del empleador y este debe remitir mensualmente y por medios electrónicos a la Dirección del Trabajo respectiva la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de las obligaciones contractuales respecto de las cuales se haya solicitado las prestaciones que establece dicha ley de protección al empleo. Obviamente, a este servicio, a la Dirección del Trabajo, le corresponde fiscalizar el cumplimiento de los requisitos legales. En cuanto a la suspensión de los efectos de la relación laboral, aquí hay que recordar que el acto de la declaración de autoridad a que se refiere dicha norma tendrá como consecuencia la suspensión temporal de pleno derecho y por el solo Ministerio de la Ley de los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo. Jorge, perdona la interrupción. ¿Sí? Perdimos cuando tuvimos problemas de audio, perdimos la presentación, ya no la vemos. Y hay dos personas, creo que Francisca y Joana, que tienen el micrófono prendido, entonces de repente se escucha eh, el ambiental de ellas, para que por favor les pida. Ah, ya. Por favor, ya, voy a compartir nuevamente la presentación, por diversos problemas técnicos eh, se me fue, y le voy a pedir por favor a los participantes que inhabiliten el micrófono para que no haya contaminación acústica, por favor. Ahí sí.
Ahí sí, perdonen la interrupción. Ya, hablábamos de la suspensión de los efectos de la relación laboral. El acto de la declaración de autoridad que se refiere, ¿no es cierto?, el artículo primero de esta norma, tiene como consecuencia la suspensión temporal de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley. ¿Qué quiere decir? Que no necesita de otro acto administrativo o de otro acto que emane del Congreso para que los efectos de estos contratos surtan efecto. Aquella regla anterior, salvo que exista un acuerdo en contrario de las partes o a efecto de dar continuidad a la relación laboral durante este periodo, el cual deberá constar por escrito. Recuerden que el contrato de trabajo, cuando cualquier modificación que ustedes le quieran realizar, tienen que estar de acuerdo tanto el empleador como el trabajador, porque son contratos bilaterales. De dicho documento va a emanar derechos y obligaciones para ambas partes. Por eso que cualquier anexo que se firme, cualquier modificación para un tema de prueba, siempre debe quedar por escrito. Eso es súper importante que ustedes lo manejen. En cuanto a la suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo, este implicará el cese temporal de la obligación de prestar los servicios de parte del trabajador y, como consecuencia, la obligación de parte del empleador de pagar la remuneración y las demás asignaciones que no constituyan remuneración. En cuanto al pago de las cotizaciones, no obstante lo que ya dijimos en la lámina anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o la declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, es decir, AFP y salud, independiente del régimen que el trabajador esté adscrito, ya sea FONASA o ISAPRE. Tanto el de cargo del trabajador como aquellas de cargo del empleador. Acá el empleador es el que va a tener que pagar dichas cotizaciones, con excepción, ¿no es cierto?, de las cotizaciones de seguro social establecidas en la ley 16.744, que es la de prevención de accidentes del trabajo. Estas son las únicas que no se van a pagar durante este periodo, las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida. También existirá una cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. Ahora bien, si el objetivo de esta ley era proteger el empleo y evitar con eso despidos masivos de trabajadores, con lo cual traería como consecuencia un alto porcentaje de cesantía, en este periodo ya aquellos empleadores podrán despedir o poder poner término a la relación laboral, pero solo por la aplicación de la causal del 161, es decir, por necesidades de la empresa o desahucio del trabajador. Como toda regla general, esta tiene sus excepciones, y es que aquellos empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto o declaración de autoridad al que se refiere el inciso primero del artículo primero de esta norma, no podrán acogerse durante la duración del referido evento a las prestaciones de esta ley, ni regirán respecto de ellos los efectos antes señalados. ¿Por qué? Porque con la aplicación de dicha causal de necesidades de la empresa, el empleador le debe pagar todas las prestaciones y las indemnizaciones establecidas por ley. ¿Cuáles serían estas? El mes de aviso previo, le debe pagar las vacaciones si estas se mantienen pendientes,
la indemnización por años de servicio con el tope de 11 años. Por lo tanto, el trabajador en esta instancia, habiéndose despedido por esta causal, no quedaría en indefensión. No es lo mismo que aquel empleador que va a hacer uso de la causal de caso fortuito o fuerza mayor y el trabajador va a ser despedido sin recibir ni un solo peso. Este es el motivo por el cual se hace este distingo. También a este beneficio están amparados los trabajadores de casa particular. Ellos podrán imputar el derecho a percibir el beneficio a que se refiere la letra A del inciso quinto del artículo 163 del Código del Trabajo, y es la indemnización a todo evento del 4.11%. Y en este caso, la administradora de fondos de pensiones respectivas deberá girar de la cuenta del trabajador el equivalente al 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total si este fuere inferior. Si el acto o la declaración se extiende de 30 días, se regirá en forma decreciente. Así fue establecido por dicha norma. Ahora vamos a ver el segundo pilar de lo que hablábamos, que es el acuerdo o pacto entre empleador y trabajador que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento. El pacto de suspensión temporal. Los empleadores cuya actividad se vea afectada, total o parcialmente, podrán suscribir con él o los trabajadores a los que se hace referencia en el inciso primero del artículo primero de dicha norma, personal o previa consulta a la organización sindical, si es que existiera, ¿no es cierto?, dentro de dicha organización a la cual se encuentra afiliada, el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento a que se refiere el inciso primero del artículo primero y durante la vigencia establecida en el inciso segundo del artículo 16, es decir, 6 meses desde la vigencia de la ley. Si existe pacto, cuando se dicte el acto o la declaración de autoridad, en caso que durante la vigencia del pacto se decrete un acto o declaración de autoridad en conformidad al inciso primero del artículo primero, se interrumpirá su vigencia, la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de autoridad, habiéndose dictado a la fecha actos o resoluciones de autoridad, que consideramos que estos pactos no pueden ser suscritos en estos momentos. El empleador y el trabajador o el representante de la organización sindical respectiva que lo represente según sea el caso, deberán presentar ante la sociedad administradora de fondos de cesantía, preferentemente de forma electrónica, una declaración jurada simple, al igual que en el caso anterior, suscrita por ambas partes en la que deben dar cuenta, primero de la situación de hecho señalada en el inciso primero precedente, y segundo, que el trabajador o los trabajadores, según sea el caso, no se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo primero de la presente ley. Esto quiere decir que existe un pacto que asegure continuidad de la prestación de servicios y que se continúa recibiendo todo o parte de la remuneración. Los efectos de este pacto, al igual que el anterior, se suspende la relación laboral, el empleador es quien paga las cotizaciones y no se puede pactar ejecución diferida, solo el primer día del mes siguiente a su celebración. En cuanto al tercer pilar, del que hablábamos, en cuanto al pacto de rebaja o reducción de jornada. Acá lo que va a suceder es que tanto el trabajador como el empleado van a acordar que la relación se va a mantener, pero es la jornada de trabajo la que se va a reducir en horas. La ley permite, ¿no es cierto?, que tanto los empleadores como los trabajadores, que al igual que en los casos anteriores estén afiliados al seguro de desempleo, podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones descritas en la norma, que ya fueron analizadas. El legislador señala como límite que para la aplicación de esta ley no se podrá pactar una reducción temporal superior al 50% de la jornada de trabajo originalmente convenida,
Este es el límite que impone el empleador. Podemos reducir la jornada de trabajo, pero con un límite que no sobrepase el 50%. Durante la vigencia de los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, los empleadores que hubieran pactado dicha reducción con uno o más trabajadores no podrán contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones desarrolladas por aquellos que hubieran suscrito dichos pactos. Esto por una razón obvia. Si el empleador está suscribiendo este pacto junto con los trabajadores, es porque la carga productiva ha bajado. También se habla de una mejor opción si un empleador se viera en la necesidad de contratar nuevos trabajadores, pero para otras funciones, deberá ofrecer primero la vacante a aquellos trabajadores con quien mantenga un contrato vigente en la medida que tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el o los cargos que se buscan cubrir. ¿Qué empleadores podrían celebrar este pacto? El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo podrá ser suscrito por el empleador que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones. Tratándose de empleadores contribuyentes del IVA, que a contar de octubre del 2019 hayan experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos en un periodo cualquiera de 3 meses consecutivos que exceda de un 20%. Calculado respecto al promedio de sus ventas declaradas en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior, para estos efectos deberá otorgar una autorización para que el Servicio de Impuestos Internos remita por medios electrónicos a la respectiva Dirección del Trabajo la confirmación de que efectivamente se encuentra en dicha situación. Esta modalidad está diseñada para las empresas del retail, para las grandes tiendas o el comercio. Segundo, que se encuentra actualmente en un procedimiento concursal de reorganización. Eso en relación al artículo 57 de la ley 20.720, que justamente habla de reorganización y liquidación de empresas y personas. Es decir, lo que antiguamente se conocía como quiebra, pero acá se habla de reorganización concursal. Tercero, que se encuentra actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, según consta del certificado emitido y validado en los términos del artículo 17 y 18 de la Ley de Reorganización o Cierre de Micro o Pequeñas Empresas en Crisis. Esto último contenido en el artículo 11º de la Ley 20.416, que fija las normas especiales para las empresas de menor tamaño. O que aquellos empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoría o resolución a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, necesiten reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. El empleador, conjuntamente con los trabajadores respectivos, deberán, al momento de celebrar el pacto, realizar una declaración jurada simple ante la Dirección del Trabajo, en la que den cuenta de la efectividad de tales hechos o circunstancias. En cuanto al número de cotizaciones del trabajador, podrá ser suscrito por el trabajador que al menos registre un contrato indefinido, 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, continuas o discontinuas, o aquellos trabajadores a contrato de plazo fijo, por obra, trabajo o servicio determinado, 5 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas. Dichas cotizaciones deberán haberse registrado en los últimos 24 meses, es decir, los últimos 2 años anteriores a la fecha de la celebración del pacto respectivo. Y adicionalmente, el trabajador debe registrar las 3 últimas cotizaciones continuas con el mismo empleador con quien suscriba el pacto de reducción temporal de jornada. ¿Quiénes se encuentran excluidos
de poder pactar la reducción temporal de jornada de trabajo. Aquellos trabajadores que se encuentran gozando de fuero laboral. ¿Por qué periodo? La reducción temporal de la jornada de trabajo se podrá pactar durante la vigencia de la presente ley por un periodo máximo de 5 meses continuos para trabajadores con contrato de trabajo indefinido, 3 meses continuos para trabajadores con contrato de trabajo a plazo fijo por una hora, trabajo o servicio determinado. Y en todo caso, la duración mínima de un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo será de 1 mes. Limitaciones para, eh, para esta reducción de jornada. Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada de trabajo. Todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. Una vez finalizado el plazo establecido en el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, se restablecerán de pleno derecho las condiciones contractuales originalmente convenidas, teniéndose por no escrita cualquier disposición en contrario. Es decir, acá toma toda la fuerza el contrato de trabajo que fue suscrito anterior a este anexo, ¿no es cierto?, de suspensión temporal o de reducción de la jornada laboral. En cuanto a los beneficios para las partes establecidas, primero, la remuneración de jornada reducida durante la vigencia del pacto de reducción temporal. Está un poco inestable la internet de Movistar acá en Valparaíso. Les pido las disculpas del caso, pero ya, continuamos. Ya, habíamos quedado, ¿no es cierto?, en las asignaciones que el trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponde efectuarse durante la vigencia del pacto, tales como los aguinaldos, las asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos y cualquier otra contraprestación que no constituya remuneración. Se deberán pagar las cotizaciones. Durante la vigencia del pacto, el empleador estará obligado a pagar y enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social correspondiente a la remuneración imponible convenida en dicho pacto. Y en cuanto al complemento de remuneraciones, durante dicho periodo, los trabajadores tendrán derecho a un complemento con cargo, primero, a los recursos de su cuenta individual por cesantía del trabajador, y en un segundo lugar, cuando estos se agoten, se financiarán con cargo
al Fondo de Cesantía Solidario. En cuanto al monto del complemento, en caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este complemento ascenderá a un 25% el promedio de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos 3 meses anteriores al inicio del pacto. Si la reducción es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente. En cuanto al límite del complemento, dicho complemento tendrá un límite máximo mensual de 225.000 pesos por cada trabajador afecto a una jornada ordinaria, según lo dispuso el inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de Jorge, jornada. disculpa que te interrumpa, ¿Sí? no se ve la presentación. No sé, ya, espérenme, déjenme. Ya, ahí sí. Alcanzamos a ver la PPT de las limitaciones. Creo que esta es la de los beneficios, la que vamos. Ya, por acá. Ahí sí, ya ahí estamos ya ahí voy a retroceder un poquito, ya las limitaciones. Decíamos que las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada de trabajo. Todos los efectos o todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. Una vez finalizado el plazo establecido en el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, se restablecerán de pleno derecho las condiciones contractuales originalmente convenidas, teniéndose por no escrita cualquier disposición en contrario. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto es temporal y una vez que se termina, opera de manera completa los efectos establecidos en el contrato de trabajo. En cuanto a los beneficios, hablábamos de la remuneración de jornada reducida, que durante la vigencia del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, el trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, en promedio de las 3 últimas remuneraciones imponibles devengadas. Tendrá derecho además a las asignaciones. El trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponde efectuarse durante la vigencia del pacto, tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos y cualquier otra contraprestación que no constituya remuneración. En cuanto al pago de cotizaciones, durante la vigencia de dicho pacto, el empleador estará obligado a pagar y a enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto. En cuanto al complemento de la remuneración, durante dicho periodo, los trabajadores tendrán derecho a un complemento con cargo a los recursos de su cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando estos se agoten se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En cuanto al monto del complemento, en caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este complemento ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos 3 meses anteriores al inicio del pacto. Si la reducción es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente. En cuanto al límite del complemento, con todo, el complemento tendrá un límite máximo mensual de 225.000 pesos por cada trabajador afecto a una jornada ordinaria, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de jornadas inferiores a las antes señaladas. Además, el derecho del trabajador al complemento a que se refiere el artículo 11 de la presente ley se devengará para el trabajador a partir del primer día
del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. En cuanto a la naturaleza del complemento, no se considerará remuneración ni renta para todos los efectos legales y no estará afecto a cotización previsional alguna, ni tampoco va a ser embargable. En cuanto al pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, deberá suscribirse preferentemente de manera electrónica a través de la plataforma en línea que mantiene habilitada la Dirección del Trabajo. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener este anexo? Entendiéndose el pacto suscrito electrónicamente como un anexo al contrato de trabajo que deberá contener a lo menos las siguientes estipulaciones: la individualización de las partes, empleador y trabajador, duración y fecha de entrada en vigencia del pacto, la cantidad de meses, ¿no es cierto?, que durará este pacto de reducción de la jornada laboral, el promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses, la jornada de trabajo reducida, la declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen con los requisitos establecidos en la ley. En el evento que alguna de las partes pusiere término al contrato de trabajo durante la vigencia del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo o después de concluido este, las indemnizaciones legales o convencionales que el trabajador tuviera derecho a percibir se calcularán conforme a las remuneraciones y condiciones contractuales vigentes con anterioridad a la suscripción del pacto. Es decir, si el empleador de igual manera quiere poner término a la relación laboral durante la vigencia de este pacto de reducción de jornada, lo puede hacer, pero todos los cálculos deben realizarse sobre las sumas que el trabajador haya devengado con anterioridad al inicio del pacto. En cuanto al derecho, ¿no es cierto?, al derecho variable, al jus variandi, como hablábamos los abogados, se señala que los empleadores cuyas empresas o establecimientos que durante la vigencia de las normas del título primero de la presente ley deban continuar funcionando, podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de estos. En cuanto a la presunción de cesantía, y acá les doy un dato sumamente importante. Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley en conformidad a lo dispuesto en el artículo primero o en el número 7, tendrán derecho a hacer efectivos todos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean estos, ya sean que se suscribieron con bancos, instituciones financieras, casas comerciales o similares, con los que mantengan deudas en cuotas u otra modalidad. Se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de la presente ley, ya sea en cualquiera de los 3 pilares de los que hablábamos, se encuentran en una situación de cesantía involuntaria para los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al artículo 21, anótenlo por ahí, se establece que el trabajador, para todos los efectos de cobrar un seguro, él se mantiene cesante y dicha cesantía es involuntaria. Por lo tanto, si ustedes tienen un crédito hipotecario, un crédito con alguna casa comercial, algún crédito de consumo con un banco, y este está sujeto a un seguro de cesantía, si ustedes suscriben este pacto en cualquiera de sus 3 modalidades, van a poder hacer uso de este seguro de cesantía. En cuanto a la prohibición de usar la causal de despido, durante el plazo de 6 meses, o bien existiendo el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del número 6 del artículo 159, invocando como motivo los efectos de la pandemia. El principal temor que se tenía es que producto de la pandemia se hubieran suscrito finiquitos aduciendo justamente como causal de despido de la pandemia producida por el COVID-19.
esta ley prohíbe que se utilice dicho mecanismo. Lamentablemente deja abierta todas las otras causales de término de la relación laboral. Esto sería una de las críticas que se le hacen a esta normativa. En cuanto a la resiliación del despido, si durante el periodo comprendido entre la declaración del estado de catástrofe por calamidad pública y la entrada en vigencia de la presente ley, las partes hubieran dado término a la relación laboral, cualquiera fuera la causal, estas podrán resiliar dicha terminación, en cuyo caso podrán acogerse a las disposiciones de la presente ley. Y acá está, ¿no es cierto?, el efecto retroactivo que le dio el legislador a esta norma. Bueno, muchachos, esperando les haya sido de apoyo un análisis realizado un poco rápido sobre la normativa. Me despido y esperando que, bueno, volvamos a reunirnos